alumnos de Magisterio de Educación Infantil del curso, y en la asignatura de Nuevas Tecnologías de Educación nos han pedido las aplicaciones que hemos visto durante el cuatrimestre, exponerlas a un colegio, a unos profesores, para que cojan ideas o utilizarlas en clases para mejorar la habilidad de los alumnos, que pueda servir de ideas. Antes de explicar las 4 aplicaciones, queremos explicar 2 o 3 conceptos que son los básicos que se rigen todas las aplicaciones. Uno de ellos es la web 2.0. Esta nos permite compartir contenidos y consumir información que es compartida y creada por otros usuarios. Pero además de ello, nos permite también ser creador de la misma y poder compartirlo con otros usuarios. Algunos de estos web 2.0 pueden ser los blogs o las wikis. Y también el otro concepto, sonido. Arriba, tiene el altavoz en En la prueba. ya lo sabéis, es el aula virtual creada por vosotros, por los profesores, en la que colgáis el material, podéis evaluar a los alumnos, un entorno virtual de aprendizaje, diseñado para facilitar a los profesores la gestión de cursos virtuales,
En definitiva, vosotros lo tenéis aquí en el Google, ya lo lleváis usando mucho tiempo ya, quizás lo conocéis, pero es interesante ver la diferencia entre el BLE y el BLE. Bueno, el BLE es un entorno personal de aprendizaje y gira en torno al alumno. Es un sistema de ayuda para los estudiantes y él solo toma el control del aprendizaje y lo organiza y lo gestiona como a él le sea más cómodo o como le guste más. Es creado por el alumno y tiene diferentes aplicaciones y las elige el alumno, como es el caso del blog o de las wikis. Por lo tanto, la diferencia que existe entre el B y el BLE es que el BLE es el protagonista es el profesor y el BLE es el alumno. ¿Vale? Y ahora empezamos a explicar las aplicaciones que hemos elegido. Son 4 en total, una de ellas nos recomendó José Ramón, que era la maquetación de páginas, de revistas, de periódicos, que podía servir para aquí para el colegio. Y son aplicaciones que creemos que pueden beneficiar tanto a alumnos como a profesores y que se pueden trabajar en el aula. La primera de ellas es... Están todas. Es una herramienta totalmente gratuita que nos permite crear líneas de tiempo. Es totalmente pública, muy fácil de usar, es muy intuitiva, nos permite crear una serie de datos como son fechas o imágenes y tú metes las fechas y ella directamente te crea una línea de tiempo cronológicamente y además la podemos compartir y hacerla pública y lo único que tenemos que hacer para ello es crearnos una cuenta. Aquí vemos un ejemplo. Un ejemplo puede ser esta. Pues esta línea la hemos hecho para crear el trabajo nuestro, pues, después está de centro cuando tuvimos una con José Ramón, confirmación del trabajo por parte de la universidad y asistencia en la exposición, que es la de como una de una clase. Bueno, pues Google es para crear mapas conceptuales. También es gratis y es una aplicación para Web 2.0. ¿Para qué nos sirve? Pues con ella podemos organizar ideas y conceptos y que hemos explicado en el aula, pues los podemos poner a modo de mapa. Es intuitiva también y muy fácil de usar porque la podemos usar los alumnos de primaria, de secundaria, de bachiller, tiene pasos muy simples y lo que podemos hacer con ella es compartir los mapas con el resto de compañeros. Se lo pueden pasar a través de internet o lo podemos colgar en la web y se puede ver en clase el mapa conceptual que hizo un alumno del cuerpo humano. Pues por ejemplo aquí del sistema educativo español. Bueno, el Prezi es una forma parecido al PowerPoint, se trata de unas presentaciones que son más innovadoras. Esto que os estamos nosotros presentando es un Prezi también. También es muy fácil de usar, es gratuito, lo único que hay que hacer es introducirse en la página web, tienes que hacerte una cuenta y bueno, pues a través de él pues, se pueden crear presentaciones de este tipo, se puede compartir en la web, es sencillo también de utilizar, se puede compartir con cualquiera y tiene la posibilidad que en vez de ser diapositivas una por una, pues es como una especie de lienzo infinito en el que introducimos imágenes, vídeos, objetos, todo lo que queramos y con la posibilidad de ir ampliándolo, acercándolo a lo que más queramos, lo que más nos interese, cualquier cosa. Y por último, en la página que os decía, que era Scribus, que sirve para la maquetación de páginas, de revistas, de folletos, periódicos, que tienen unas características que pueden ser periódicos, revistas, folletos, en las que podemos crear como un diseño flexible, ¿vale? Y que podemos exportar y que solo hace falta descargar un programa gratuito en la web y que funciona con los diferentes sistemas operativos. A nuestra manera de ver, es el único que hemos encontrado gratis y es fácil, pero tiene su complicación al momento en cuanto a estilo, en cuanto a diseñar como lo queremos, pero esto coge el tranquillo y sería coger
utilizarlo bien. Y bueno, este es un ejemplo que hemos hecho, una portada, por ejemplo, con la exposición de hoy. Y hasta aquí tenemos la presentación de las nuevas tecnologías. Ahora, si hay alguno que está interesado en alguna de las aplicaciones que hemos explicado, hemos creado unos folletos que me explican un poco más en detenimiento cómo funciona, qué hay que hacer, los pasos que hay que seguir y todo eso. Entonces, si queréis. También hemos creado Sí. Bueno, estos son unas encuestas para saber hay varios modelos. Sí, lo ha hecho. Hay varios modelos. Hay uno para el Scribus, otro para el Percy. Sí, Hay 5 de sala. Si hace falta más, pues lo hacemos. No hay problema. Y luego hemos creado también una encuesta para ver si tardamos nada. Yo quiero Google. Eso está, sí. Time Toss y Google están juntos. Hasta Time Toss. Y luego hemos creado una valoración pues, para ver qué les parecen las nuevas tecnologías, las TIC, y qué